Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis seguir mandando dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya de formato diario. También podéis seguir aconsejando los temas que queréis que veamos. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre, pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que sois vosotras. Tenemos a Ana Torres, que es mentora de redes sociales y acompañante en procesos de transformación. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenas tardes, gracias. Tenemos a Anaís Berenguer, que es terapeuta especialista en biodescodificación. Anaís, buenas tardes, bienvenida a un programa más. Un placer, Santi, estar de nuevo aquí. Yo lo sé, y así es un gusto hacer los programas. Y tenemos a Blanca Vivas, que es astróloga, psicológica, perdón, evolutiva y terapéutica y somática energética. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas tardes, Hola bienvenida. Santiago, muchas gracias. Pues si os parece bien, vamos al tema. Y yo creo que esto es un hábito que tenemos los seres humanos casi de forma automática, ¿no? Y ahí radica uno de los problemas. Y es que tendemos a hacer juicios anticipados o prejuicios sin saber y sin conocer toda la información respecto a aquello que juzgamos. Pero ¿por qué hacemos esto y si nos sirve para algo? Así que vamos a empezar, Anaís, por preguntar, ¿qué es un prejuicio y por qué somos tan prejuiciosos? Un prejuicio es algo que establecemos antes, una creencia o una forma de decir, vale, esto puede ir por aquí, Ujú, eh, sin haber vivido la situación o sin haber estado en contacto con la persona. Normalmente suelen ser negativos. Hacemos el prejuicio hacia lo malo. ujú. Y detrás de eso puede haber una forma de protegernos o de mantenernos alerta, porque si esto ya ha pasado, yo ahí ya puedo ir preparada por si acaso. El problema es que muchas veces anticipamos cosas que después no ocurren. Entonces ahí está el problema de los prejuicios. Sí, la gran mayoría de las veces es lo que hacemos, ¿no? Pero fíjate que has tocado un tema importante respecto a prejuicios negativos o positivos. Y una pregunta sería, ¿los prejuicios positivos son buenos? ¿O finalmente estamos creando expectativas sobre cosas que no sabemos cómo van a ser y después no tienen que ver con la realidad? Pero esa es una pregunta que podemos hacer más adelante. Interesante, Anaís. Blanca, ¿tú qué piensas? ¿Qué es un prejuicio para ti y por qué somos tan prejuiciosos? Pues a ver, un prejuicio al final es una opinión o una idea que tienes sobre alguien o sobre algo antes de conocerlo. Y Ujú. sobre todo está basado mucho en aprendizaje social, cultural, miedo a lo desconocido. Tendemos a pensar, ¿no? Algo de alguien sin tener la información suficiente y sin haber vivido la experiencia pues, con esa persona y con esa situación. Yo creo que nos alejan del amor, de la verdad y que nos mantienen en un estado de pertenencia y de miedo al final. Claro, es que como estás diciendo, esto es aventurarse a pensar cosas que no sabemos si tienen que ver con la realidad o no, sobre una situación de vida, una experiencia, una persona, ¿no? Que normalmente no acertamos, ¿no? A no ser que tengamos la intuición muy desarrollada, que normalmente no es el caso, nos distanciamos mucho de la verdad porque ni siquiera nos esperamos a que llegue la verdad para entender cómo funciona esta persona. Y eso vamos a ver que nos afecta a veces de formas muy negativas. Así que importante, Ana, ¿para ti qué es un prejuicio y por qué somos tan prejuiciosos? Pues estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Anaís como Blanca. Yo creo que realmente están muy unidos a las creencias. Además, creo que es una forma de protección desde la falta de entendimiento, de comprensión, de conocimiento y desde el miedo, por supuesto. O sea, es un protector desde el miedo. Y lo peligroso o problemático es cuando nos quedamos ahí y no, como decía Anaís, no queremos avanzar más allá. O sea, es como que identificamos ese miedo y ahí nos quedamos porque es la zona de confort, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Yo creo que esto forma parte de ese ego también, un poco, ¿no? Es decir, el ego que nos quiere proteger, que nos quiere ayudar. Y bueno, la Ujú. cuestión es no ir más allá y no desarrollarlo más, o no intentar entender el por qué Ujú. estamos pensando así o así. Claro, pues quizá por ahí deben ir las cosas, ¿no? Porque si yo tengo un prejuicio que muchas veces lo tenemos de forma automática, ¿no? O sea, ni siquiera nos ponemos a reflexionar, simplemente llega y ya está, pero no le hacemos caso.
podría ser diferente. El problema es cuando llega el prejuicio y además nos revolcamos en él, ¿no? O sea, le ponemos una carga emocional sobre algo que desconocemos totalmente, que ahora daremos algunos ejemplos. Así que interesante. Anaís, ¿pero nos sirve de algo a nosotros o a los demás estos juicios anticipados? ¿Y cómo nos afectan en nuestro día a día? Que nos sirven o no, pues habría que ver en cada momento. Me imagino que habrá momentos en los que digas, ves, yo ya sabía que esto iba a ocurrir, pero Ujú, realmente ahí es porque realmente sucede eso, o es que yo ya estoy creando con mi prejuicio esa realidad que voy a vivir. Ya estoy anticipando, ya estoy sintiendo y ya estoy creando una realidad. ujú, Entonces, ¿sirve o no sirve? Todo va a depender de lo que yo me quiera creer. Es decir, si yo voy a vivir la experiencia de que gracias a ese prejuicio, a ese juicio que he hecho antes, he evitado una situación, voy a decir que es válido. ¿Pero por qué? Porque lo he verificado. Pero si yo no tuviera ese prejuicio, las cosas a lo mejor habrían sido de una manera diferente. Entonces, no dejan de ser creencias preestablecidas que esas creencias generan la realidad. Entonces, ujú, entramos en ese bucle. ¿Qué es antes? ¿La realidad que yo vivo o el prejuicio? O ujú. la creencia. Entonces, nos sirven para corroborar la creencia que tenemos. Pero Ok. realmente, si tuviera otra creencia, sería otra realidad. Pues qué importante lo que estás comentando porque no tenemos que olvidar que nosotros somos generadores, creadores de esas realidades. Si yo entro en una situación o entro en una co-creación con cualquier otra persona, anticipándome con el juicio que estoy haciendo, de alguna forma sí puedo estar creando esa realidad, ¿no? Para después reafirmar el prejuicio que ya tenía, lo cual se vuelve un círculo un poco vicioso, ¿no? Así que interesante. Blanca, ¿nos sirve de algo esto de prejuiciar? ¿Y cómo nos afecta en nuestro día a día? Bueno, yo creo que nos sirve, entre comillas, como ha dicho Anaís, porque es un modo de protegernos, ¿no? Al final nuestro cerebro está intentando siempre buscar una manera rápida de entender el mundo, entender la realidad y simplificar las cosas. Como hay demasiada información, pues intentamos controlarlo todo y entonces si tenemos información previa y creamos ese juicio, pues parece que nos protegemos, ¿no? De la vida, de lo que puede pasar, de anticiparnos a cosas que nos pueden ocurrir y de controlar el mundo. Son como atajos mentales, diría. Pero creo que eso al final es un error porque si entendemos bien cómo funciona el mundo, entendemos que es fluido y que hay muy poco de lo que podamos controlar. Entonces, pues al final nos mete como en un estado un poco de miedo a lo diferente, a lo desconocido, también influencia sobre todo del entorno, de las ideas que tienen nuestra familia, nuestra cultura, lo que leemos en redes sociales y nos mantiene anclado quizá en un espacio muy pequeñito para sobrevivir, pero no para vivir. Sí, muy limitado, ¿no? Muy precisamente como tú dices, desde la supervivencia, que no es la forma más inteligente si lo que queremos es evolucionar. Así que interesante. Ana, ¿nos sirve de algo a nosotros o a los demás este juicio anticipado y cómo nos afecta en nuestro día a día? Yo personalmente creo que no, que evidentemente, como bien han dicho ya las compañeras, no sirve y volvemos a lo mismo, depende de la percepción de donde lo veamos, ¿no? Pero desde mi experiencia no, es todo lo contrario, a mí personalmente me ha perjudicado, a mí personalmente ha sido algo que me ha limitado mucho a la hora de tomar decisiones, a la hora de interactuar, a la hora de generar, de crear, bueno, pues un sinfín de cosas que en el día a día nos estamos limitando, que son Ujú, esas creencias limitantes, en el día a día eh, esa protección al final es un freno en seco, es el freno de ujú. mano del coche que nos impide avanzar de una forma pues mucho más natural, yo creo, mucho más orgánica. Pero claro, hay que saber identificarlo, hay que entender y conocer en qué punto estás, conocerte y saber pues identificarlo en cada momento y decir, no, no lo escucho y tiro para adelante. Ujú. Yo digo una cosa siempre, o sea, no es un salto al vacío, ¿no? Eso que se dice siempre del salto al vacío. Es un salto al todo, porque Ujú. detrás de eso no es oscuridad, detrás de eso es todas las posibilidades del mundo. Entonces, no lo limites, salta. Sí. Yo se los comento mucho cuando vemos estos temas en los talleres porque es un tema bastante recurrente y es que nos limita de todas formas y maneras. O sea, estamos entrando en Absolutamente. situaciones de vida que no hemos vivido, anticipándome con situaciones, pensamientos que no tienen que ver con la realidad, que son posibilidades, pero posibilidades hay muchas.
que normalmente el ser humano siempre se lleva esas posibilidades a la parte catastrófica, dramática, trágica de lo que puede pasar cuando no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sea hacia la parte positiva o hacia la parte negativa, los prejuicios no sirven para nada. Porque puede ser que coincida con lo que tú has pensado, lo cual no va a cambiar la realidad, va a ser lo mismo, o puede ser que el que estés haciendo esos prejuicios evite que realmente vivas la experiencia de la forma que tienes que vivirla, ¿no? Porque ya vas predispuesto a vivir de alguna forma o algún resultado. Entonces yo creo que si podemos, si no evitarlos, porque evitarlos es complicado, de hecho lo vamos a ver ahora, sí por lo menos no ponerles ese foco, ¿no? Ese poder a esos pensamientos, porque entonces sí vamos a dejar de hacer muchas cosas o vamos a dejar de conocer a mucha gente precisamente por esos prejuicios que vamos anticipando. Ahora, Anaís, sobre esto de evitarlo, ¿de alguna forma podemos evitarlos o qué hacemos con ellos? Lo primero es que tenemos que darnos cuenta de que yo estoy en esa creencia, en ese prejuicio y no darlo por sentado, porque al final todos son creencias. Entonces, si yo tengo una creencia positiva, relativamente no hay ningún problema. Pero cuando yo entro en ese prejuicio, juzgo algo o a alguien ya como negativo, bien por un factor externo, por algo que me han dicho, por el nivel social, cultural, o mi propio juicio interno, porque me levanta algo esa persona. A veces rechazamos a alguien y no sabemos por qué. Ujú. Y no hay un motivo porque no te ha hecho nada. Entonces, es poner en duda eso, pararse y decir, a ver, ¿me ha hecho algo esta persona o ha pasado algo en esta situación que yo pueda decir, no, realmente, pues no lo quiero o es mala persona? Si es que sí, ya tienes un motivo, no hay un prejuicio, hay un hecho anterior. Pero si es que no, es pararse y decir, ¿por qué necesito comprar esto? ¿Por qué necesito creer que esta persona o esta situación me va a perjudicar? Ujú. Y ahí entonces, ahí le estás sacando ya fuerza y puedes decir, bueno, yo voy a vivir esta experiencia, yo me voy a relacionar con esta persona y a ver qué pasa. Entonces, el prejuicio pierde fuerza. A lo mejor no desaparece del todo, porque si hay una alerta, un peligro que se me ha activado, pero no tiene esa fuerza. Entonces, voy a poder vivir esa experiencia, voy a poder estar en esa relación y ahí tener mi propia conclusión, por así decirlo. Claro, pero fíjate que es importante lo que estás comentando, pero aún así, aun cuando tenemos datos reales en nuestra experiencia, por ejemplo, conocemos a una persona y esa persona en el pasado ha sido de cierta forma, ¿no? Que tenemos un juicio basado en esa experiencia. Tenemos que entender que los estamos cambiando constantemente. Quizá en la actualidad esa persona sea totalmente diferente a la persona que conocimos hace un año. Entonces, ni siquiera los prejuicios sobre esa acción que hizo, que fue real, nos van a servir en la actualidad. Por eso, Blanca, yo creo que tenemos que tener un poquito más de conciencia, hacer un poquito más de reflexión respecto a emitir tan ligeramente, tan rápidamente esos juicios sobre estas personas o estas situaciones que no conocemos realmente, ¿no, Blanca? Sí, efectivamente, yo creo que como ha dicho mi compañera, en esta experiencia pues terrenal humana estamos muy influenciados por un contexto social, cultural y van a venir los prejuicios, pero está en nuestra mano decidir si eso va a mandar en nuestras decisiones, si va a liderar nuestra vida. Entonces también darnos cuenta que somos cambios, que nosotros mismos hemos cambiado y tenemos más sabiduría en el presente que en el pasado, que evolucionamos y entonces yo creo que lo importante es detectar ese pensamiento automático que viene cuando tenemos un prejuicio, analizarlo, sentirlo en el corazón y saber desde dónde viene, desde un estado de miedo, desde un estado de protección, si lo estamos suponiendo, si tenemos pruebas, si estamos generalizando y a partir de ahí pues conectar con empatía y con información real, invertir la situación un poco y darle como cabida que realmente todo es posible en esta vida y que todo está bien y que todo está pasando por algo, ¿no? Al final Claro. dejar de limitarnos a tanto bien o tanto mal o correcto, incorrecto, ¿no? Y abrazar el todo un poco. Claro, si al final, Ana, no se trata de no protegerse, de no tomarse medidas, obviamente para autocuidarse, no, no hablamos de eso, ¿no? Hablamos de no anticiparse, porque cuántas relaciones humanas, además, ¿a quién no le ha pasado, no? Que conoces a una persona, la ves y hace cosas que tú dices, qué barbaridad, qué negatividad de persona, y luego acaba siendo una persona maravillosa con la cual tienes una relación de toda la vida, y empezaste así, o al revés tienes un prejuicio muy positivo respecto a una persona y cuando lo conoces dices, no lo quiero cerca ni de broma, ¿no? Así con las personas o con las situaciones. Pero ¿cómo evitarlo, Ana?
Yo creo que lo has dicho tú antes, es muy importante trabajar la conciencia, es decir, desde ese punto de conocernos a nosotros mismos primero, saber cómo procesamos las cosas, cómo entendemos las cosas. A partir de ahí vamos a ser capaces de identificar más cualquier cosa que nos llegue, sea un prejuicio, una creencia, lo que sea. Está claro que, como venimos diciendo, es una forma de protección, pero en el momento que tú ya entiendes que eso existe, que esto que puede estar viniendo en este momento es un prejuicio, vas a poder ponerle medida y vas a poder ponerle límite o fin o incluso gestionarlo desde un punto de vista de decir, oye, bueno, pues vamos a ver, de momento yo pienso esto, pero vamos a ver, porque también hay una intuición que hay que Ujú, tener en cuenta. También hay que ujú. respetar esa intuición y decir, oye, igual por aquí, yo para eso soy muy intuitiva. En este, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú de conocer a alguien, yo suelo no equivocarme, pero me Ujú. gusta vamos a conocer a esta persona independientemente. Entonces, volvemos a lo de antes. No te Ujú. limites, no Claro. te quedes en el prejuicio, ve más allá, porque lo que puedes experimentar, ¿quién lo sabe? No lo Claro, es que al sabes. final, claro, no se pueden evitar, es muy difícil que los evitemos porque al final un prejuicio o un juicio es un pensamiento y los pensamientos ya hemos visto que no los podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es no darles importancia. O sea, si yo tengo un prejuicio con una persona que acabo de conocer, pues está muy bien, que se quede el prejuicio ahí, pero yo que soy el que manda, decido conocer a la persona. Sí, sí, el Darle la prejuicio está ahí. importancia justa, Claro, necesaria. yo puedo pensar lo que sea de esa persona. Sí, 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 esa es una parte. A una parte y yo conozco a la persona. Porque si no, ¿qué pasa? Que nos perdemos muchas cosas en la vida. Tanto con personas, a saber, las maravillosas personas que hemos dejado de conocer precisamente por esos prejuicios, o las experiencias que nos hemos perdido precisamente por esos prejuicios, ¿no? Entonces, la invitación es, tenlos, pero no les hagas caso, ¿no? A no ser que, como tú dices, Ana, haya una intuición muy fuerte y estés acostumbrado a usar esa intuición y que casi siempre sea acertada, ¿no? Porque hay muchas gentes que siempre se levantan, oye, es que tengo la intuición de que va a pasar algo malo. Y nunca pasa algo malo, ¿no? O sea, que nunca aciertas una intuición, entonces no le hagas mucho caso. Ahora, Anaís, cuando hablamos de un prejuicio o un juicio hacia otra persona, ¿hablamos de esa persona o de esa situación o nos está mostrando más de nosotros mismos? Ahí es donde hablaba yo antes de mi propio perjuicio interno, no impuesto por fuera. Entonces, muchas veces en esos prejuicios que establecimos contra los demás o el rechazo que generamos, está hablando de nuestro propio estado interno, de lo que siento yo y no quiero conectar con eso y a través del otro lo pongo de manifiesto. Por ejemplo, veo a una persona y digo, ay, mira qué orgullosa es, o qué chulita, o que va por ahí que se cree que es lo más de lo más. Y a lo mejor lo que estoy viendo es que a mí me gustaría tener esa seguridad en mí misma que tiene esa otra persona y yo no la tengo. Y entonces yo juzgo a la otra persona para no entrar en mi propio juicio, en mi propia sensación interna donde yo me siento desvalorizada. Entonces, cuando emitimos, para mí, cuando emitimos ese tipo de prejuicios o de rechazos, es que se me activa algo en mí. Entonces, Ujú. una cosa es factores externos que yo haya comprado las creencias de lo que pasa a nivel del inconsciente colectivo social, ¿no? Que yo lo compro por el motivo que sea, pero después, cuando soy yo la que emito eso sin que haya pasado nada, para mí ya estamos hablando más de lo que se me activa dentro de mí. Sí, de hecho, si alguna parte tiene ventajosa el perjuiciar o hacer juicios anticipados, tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Con el hecho de que te permita conocerte a ti, porque si hay blanca un prejuicio respecto a una persona, ¿no? De que si es de color, que no, la sexualidad que tiene, cómo se comporta, te está dando mucha información de ti mismo que si eres inteligente la vas a aprovechar, ¿no, Blanca? Totalmente, Santiago. Yo siempre digo que los demás son espejos de lo que tenemos que trabajar y sanar en nosotros mismos y al final sanamos, aprendemos y crecemos a través del otro, de los vínculos y que nada es casualidad, que todas las personas que se presentan en nuestra vida son maestros, entrenadores que vienen a enseñarnos algo y si algo te incomoda, mira ahí. A mí me pasa mucho y normalmente es con gente a lo mejor que tiene un brillo especial en áreas que tú todavía tienes que desarrollar o que a ti te gustaría, ¿no?
¿no? A mí me pasa con personas a lo mejor que son muy potentes o tienen una energía muy fuerte que me incomodan, pero después las miro y quiero aprender y crecer y integrar esa parte dentro de mí. Entonces es muy interesante todo eso que te incomoda, prestarle atención porque por ahí es. Mm, Además, curiosamente e incongruentemente, Ana, muchas veces prejuiciamos o enjuiciamos de forma ligera cosas que nosotros mismos acabamos haciendo, ¿no? Que es totalmente, es una locura, ¿no, Ana? Totalmente contradictorio, pero al final yo creo que el ser humano es eso, pura contradicción constante, ¿no? Mm, Es así, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Blanca. ujú, Realmente a mí me pasa y yo lo identifico y digo, "Oh, suele ser porque me mosqueo, ¿no? Me enfado y entonces como, epa, esto es tuyo, ujú, esto es tuyo, háztelo mirar. Pero ujú, claro, esto es un poder que ujú, todos tenemos. O sea, si tú sabes masterizarlo, vamos, dale la vuelta porque entonces vas a poder desarrollarte muchísimo mejor en todos los aspectos. Hay que primero entender y saber verlo, identificarlo, gestionarte el enfado, lo que sea que te está generando, la emoción que te genera, y entonces a partir de ahí, ¿no? No sé, tengo una amiga que decimos que son máster, son maestros que vienen a tu vida, pues eso, a ponerte luz. Nosotras, ujú. no sé si se puede decir palabras, nosotras decimos vamos a poner luz a la caca. Entonces, es Sí, como, vamos a ver dónde está todo eso negativo y vamos a ponerle luz a lo que sea que estamos viendo que ahora mismo, pues oye, no sí. nos está gustando, ¿no? Sí, ojalá y ya lleguemos al punto donde entendamos que todos los seres con los que creamos nuestras experiencias diarias son maestros, están ahí para ayudarnos, para enseñarnos, que nadie es el malo de la película, todos somos actores de la misma película y que cuanto antes nos demos cuenta, pues las cosas van a cambiar, porque no es lo mismo vivir como víctima de lo que me están haciendo a vivir como protagonistas de la historia que yo estoy co-creando, ¿no? La versión y la forma de vivir la vida es totalmente diferente. Así que esa es la invitación. Anaís, y hablando de invitaciones, ¿qué te parece si decimos lo que hacemos, cómo podemos acompañarlos y dónde nos pueden contactar? Por supuesto. Yo soy terapeuta especialista en biodescodificación biológica, trabajo tanto en presencial y online. Y lo que hago realmente es ayudar a la persona a entrar en su inconsciente para encontrar el origen emocional, el bloqueo que está generando la enfermedad o el comportamiento, eso que le disgusta en su vida. El objetivo es entrar en eso que se quedó bloqueado, estancado en un momento de su vida, liberarlo y meter una información nueva. Es una reprogramación de esas creencias y de esas emociones que se enquistaron. Ujú. Y a partir de ahí es cuando se genera el cambio. Entonces la realidad, como decíamos antes, es el espejo de fuera. Si yo cambio lo que hay dentro de mí, mi realidad externa va a cambiar, porque ese es el efecto. Ujú. Pues totalmente, Anaís. ¿Has dicho formas de contacto? No. Mi página web, www.anaisberenguer.com, Berenguer con V. Y bueno, principalmente ahí están los teléfonos de contacto, correo electrónico y los enlaces y demás. Entonces, a partir de ahí ya me pueden contactar. Perfecto, pues ahí tenemos la información. Invitamos a la gente que le guste, Anaís, lo que haces, que te contacte, ¿vale? Perfecto. Ana, ¿vamos contigo? Vamos, bueno, soy Ana Torres Welker, me pueden encontrar justo con ese mismo nombre tanto en la web como en redes sociales. Y bueno, pues soy mentora de redes sociales y acompaño en los procesos a toda esa persona que está intentando gestionar este mundo de locos desde esas creencias, desde ese prejuicio, con las redes sociales, rompiendo muchos patrones y rompiendo muchas creencias, valga la redundancia. Entonces, buscamos la forma de entender que el exponerse, por ejemplo, es una elección y que lo que venga o el feedback o lo que nos lanza la gente, el público, es solamente una opinión. Todo lo que venimos hablando es exactamente una parte de lo que trabajamos en la mentoría con los clientes, ¿no? Entonces es mucho más, lo entiendo mucho más como sanador y natural y al mismo tiempo fácil de... Para mí me gusta, yo siempre digo simplificar procesos y Ujú. es un poco a lo que me dedico, a simplificar procesos. Pues importante, Ana, porque mira, en mi caso, si yo tuvieras que hacer caso a todos los comentarios que me mandan después de los programas y todo esto, me hubiera vuelto
loco y no haría nada, ¿no? Así que No. creo que es importante separar una cosa de la otra. Ana, y la gente que le guste contar con tu ayuda, con tu apoyo, ¿dónde quieres que te busquen, que te contacten? Uy, perdón. Sí, me Mm. pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, y ya digo, Ana Torres Welker es Ujú. el username, y en Facebook también, y luego en la web es lo mismo, anatorreswelker.com. Y ahí tenéis mis datos. Perfecto, pues invitamos a la gente que le guste, que le interese lo que haces, Ana, que te contacte. Gracias. Blanca, vamos contigo. Hola, pues yo soy Blanca, soy astróloga, terapeuta energética y somática. Ahora mismo me dedico al acompañamiento uno a uno online y también hago retiros experienciales en distintas partes de España. Sobre todo me dedico a mirar los vínculos a través de la astrología, es decir, entendiendo pues que no soy mis herramientas, sino soy la experiencia encarnada de lo que he vivido. Entonces los vínculos, las relaciones en mi vida me han enseñado a mirarme, a trabajar en mí y a entender que no somos sin el otro. Entonces Ujú. hago una retrospectiva de las relaciones utilizando la carta astral como mapa y llevándolo al consciente, después utilizando el trabajo somático para bajar al cuerpo, entender que el cuerpo habla antes que los pensamientos, hacer también trabajos de respiración, de meditación y la energía para equilibrar los tres cuerpos, tanto el físico, el emocional y espiritual. Entonces hacemos un trabajo integral donde entendemos que cada vínculo viene a enseñarnos algo y nos hacemos responsables de nuestra experiencia y nuestra co-creación humana. Ujú. Después también leo cartas natales y todo lo relacionado con astrología y hago acompañamientos también energéticos de sanación cuántica. Me Ujú. podéis encontrar en Instagram con @blairpickman y también tengo una web para mi acompañamiento uno a uno que es lavasija.com. Ok, pues muchas herramientas, Blanca, y a la gente que vibre con alguna de ellas, los invitamos a que te contacten, ¿vale? Gracias. Y bueno, se nos acaba como siempre, Anaís Berenguer, un gusto que has estado en un programa más con nosotros. Un placer, ya lo sabes. Yo lo sé, yo lo sé. Ana Torres, bienvenida al grupo. Gracias por participar y por compartir. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que ha sido un momento muy agradable. Me gusta mucho. Es interesantísimo conocer gente nueva y hacerlo con vosotros, que además sería muy aburrido hacerlo yo solo, así que mucho mejor así. Y Blanca Vivas, gracias, un apapacho, un abrazo para allá y gracias por compartir también el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo.